periodistas. Tomemos un minutito y podemos empezar. Ya tenemos preguntas en el chat. Entonces, no tenemos una ronda de preguntas para todos nosotros, ¿no? Tenemos que contestar las preguntas individuales en el chat al final, a las 11:45. Sí, vamos a tener una ronda final para todos los ponentes. Entonces, sí, en ese momento todos ustedes pueden hacer la misma pregunta, contestar la misma pregunta o distintas preguntas. Y después vamos a hacer em, una oración breve de cada uno de ustedes. Bueno, comenzamos. Buenos días a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa de American Community Media. Estamos en ACOM. Y nuestro tema del día de hoy es la población de América que está disminuyendo. Los Estados Unidos están llegando a una disminución de la población mientras está bajando la tasa de nacimiento y también la población está envejeciendo y está bajando la inmigración. Bajo los distintos escenarios de inmigración en estos momentos, la población de Estados Unidos podría disminuir hasta 226 millones para el año 2100, según los datos del Buró del Censo de los Estados Unidos. Esta tendencia refleja un cambio global que ya está transformando Europa y Asia Oriental. 2/3 de la humanidad viven en países con una fertilidad inferior a la tasa de reemplazo de 2,0 hijos por familia. Para el 2100, la población de algunas de las principales economías se reducirá entre un 20 y un 50% según las proyecciones de la ONU. Los ponentes de hoy día van a estar hablando acerca de los factores que hace que tengamos el crecimiento negativo de la población. Van a hablar acerca del impacto de la economía y van a incluir la reducción de la población activa y las posibles implicaciones para el medio ambiente. Queremos que los periodistas, por favor, hagan sus preguntas en el chat y vamos a intentar contestar todas las preguntas que estén en el chat inmediatamente después de cada presentación del ponente. Vamos a pedirles, por favor, que hablen despacio los ponentes para facilitar la tarea de nuestros intérpretes simultáneos de coreano, mandarín y español. Jessica, si podés empezar ya con el vivo. Bueno, démosle la bienvenida a la doctora Anna Langer, directora de la Iniciativa para la Mujer y la Salud de la Facultad de la Salud Pública, T.H. Chan de Harvard, y profesora emérita del Departamento de Salud Global y Población. Bienvenido al doctor Phil Cafaro, profesor asociado de Filosofía en la Universidad Estatal de Colorado. Y también tenemos presente a Anu McMarner, socia de el Mackenzie Global Institute. Bueno, empecemos con la doctora Anna Langer. La doctora va a hablar acerca de los distintos factores que tienen que ver con la disminución de la población. Bueno, muchísimas gracias, Unita, por esta presentación tan amable y por la invitación a este evento. Como estaba mencionando antes, realmente aprecio cualquier oportunidad que tenga por interactuar con los periodistas, porque realmente reconozco la importancia de su trabajo. Gracias. Como estabas diciendo, las tendencias globales en el crecimiento de la población son consistentes en todo el mundo y también está mostrando que hay una disminución muy importante. Los factores que están afectando el crecimiento de la población son la tasa de fertilidad, se refiere al número promedio de niños por mujer, tasa de mortalidad, migración y también la estructura de la edad, en particular en la sociedad. En este contexto, obviamente, en el desarrollo económico, la educación, los derechos de las mujeres, el seguro de salud, la planificación familiar y políticas públicas, entre todos los distintos determinantes, nos vamos a enfocar hoy, o yo me voy a enfocar hoy en la tasa de fertilidad y los factores que tienen una influencia, lo cual es un tema que yo he estado trabajando por más de 30 años. Durante mis años trabajando en la salud reproductiva global como defensora y doctora e investigadora, he sido testigo y he participado en las demográficas que llaman mucho la atención, que son fascinantes acerca de los cambios en las mujeres y su salud y la disminución en tasas de fertilidad, las tendencias regionales
tasas de fertilidad reflejan lo que estamos viendo con respecto al crecimiento de la población. Las tasas de fertilidad están disminuyendo en los últimos 40, 50 años de una manera que llama mucho la atención. En 1970, la tasa de fertilidad global era alrededor de 5 hijos por mujer. En el 2024 ahora, en el 2024 es 2.2. En África, África subsahara, la región que tiene la tasa más alta de fertilidad, las tasas de fertilidad ahora han disminuido a un 6.7 comparado en 1970 y ahora están en 4.5. En Asia, otra región de crecimiento rápidamente en los 1970, en la década del 70, era 5 niños en promedio por mujer y ahora la tasa de fertilidad es 2.1. En Latinoamérica y en el Caribe, en mi región, el cambio ha disminuido de 4.5 niños por mujer en la década del 70 a 1.9 bajo de la tasa de reemplazo en el 2024. En los Estados Unidos ha bajado de 3.5 en la década del 60 a 1.6 en estos momentos ahora en el 2024. Los promedios obviamente esconden las diferencias entre distintos países, los grupos de población en los países, pero las tendencias no se pueden negar. Hay disminución al nacimiento en todos lados, incluyendo en África subsahara. Dicho eso, es el lugar que tiene una tasa más alta de fertilidad. La mayor parte de los países y las regiones están bajo de lo que es la productividad del reemplazo, lo cual es el promedio de 2.1 niños por mujer. ¿Cuáles son los factores que están influenciando las tasas de fertilidad? Hemos sabido que por mucho tiempo las decisiones reproductivas, las expectativas de tamaños de familias y el agregado en los niveles regionales y nacionales y las tasas de fertilidad dependen de distintos factores que son muy complejos. Aquí tenemos algunos ejemplos que demuestran evidencia de estudios e encuestas y también distintas características individuales y sociodemográficas. Por ejemplo, edad, sexo, raza, si es un contexto urbano o rural, etnicidad, entre otros, la cultura, sus puntos de vista con respecto a dar a luz, la religión, normas de género, factores socioeconómicos, disponibilidad y costo de vivienda, cuidado de niños, educación de los niños y también las políticas y el medio ambiente de política alrededor de la educación sexual, anticonceptivos, los derechos de salud reproductiva y distintas políticas para promover un equilibrio entre la vida y el trabajo, los niveles educativos más que nada entre las mujeres, la participación de las mujeres en el mercado y el acceso y la calidad del seguro de salud, especialmente en la planificación familiar y también en el cuidado de salud maternal. Y hay unas preocupaciones más amplias en todo el país y también en temas globales. El peso de cada uno de estos factores varía de contexto en contexto. Para poder entender los motivos por los cuales están las tasas de fertilidad declinando, es útil poder ver a los distintos países. Vamos a utilizar los Estados Unidos y China como dos ejemplos interesantes. En los Estados Unidos tenemos distintas encuestas que muestran los distintos factores por cuales están bajando estas tasas. La mayor parte de los participantes de estas encuestas tienen el ideal número de niños han cambiado con el pasar de los tiempos. Dicen que hay falta de asequibilidad, distintas malas experiencias o dificultades teniendo un embarazo y distintas experiencias dando a luz y también preocupación acerca del estado del mundo. Uno de los decisores más importantes con el cambio. Una gran preocupación es el costo alto del cuidado del niño. El Departamento de Labor informa que el promedio de la familia americana gasta un 16% de su salario en cuidado para un solo niño. Cosas básicas como la comida, el costo de la vivienda, fuerza que las personas tienen que darle prioridades a sus trabajos y a sus salarios y dinero y salario e ingresos en vez de tener hijos. Un 25% de las personas que han respondido están fuertemente de acuerdo que la sobrepoblación y el cambio climático hace que la gente no se sienta cómoda criando a niños en un planeta que ya está en problemas. Entre todas esas personas que no planifican tener a niños, no quieren tener niños, eso es uno de los factores más importantes, mostrando que la población que está creciendo y no tener niños es una posición, es una decisión. Inigualdades de género que continúan en lo que es la esfera del trabajo doméstico y el trabajo doméstico son un rol importante en retrasar o decidir no tener niños. Las personas que están más preocupadas con el crecimiento de la población que en las tasas bajas de fertilidad. Honestamente, los niveles de educación de las mujeres que son más altos y la participación en el mercado de labor está empezando a afectar a las familias y hay preocupaciones acerca del equilibrio entre trabajo y vida que también tiene una influencia. El rol de las tasas
de infertilidad de una manera interesante, es algo que está sucediendo que llama la atención y ha disminuido de manera importante en los últimos años, llegando a unos números récord en el 2024, debido a que ahora hay mucho conocimiento con respecto a los anticonceptivos y tenemos mejor educación sexual. Por ejemplo, China. China es un ejemplo interesante porque las políticas que habían sido implementadas y estaban llevándose a cabo en los últimos años y también porque les daban información adecuada. Estaban preocupadas acerca de el crecimiento de la población, entonces el gobierno chino llevó a cabo una política de tener un solo niño en el 1979 al 2015. Antes de esta política, la fertilidad ya estaba bajando. La década del 70 bajó de 5 a 6 nacimientos por mujer y a 2,7 para finales de la década. Durante esas épocas, la fertilidad de China, la tasa de fertilidad estaba muchísimo más bajo de los niveles saludables de reemplazo. Preocupados acerca de esta disminución en el crecimiento de la población, en el 2015 China reemplazó esto por una política de tener un solo niño a tener dos niños. Luego ha tenido una política de tres niños en el 2021 para poder animar que haya más fertilidad. Más allá de estos cambios, la fertilidad continúa bajando cada año. En el 2022, la tasa de fertilidad de China total era de 1,09 nacimientos por mujer, una de las tasas más bajas que se ha notado. Y también la política de tener un solo niño no hace, no se mueve de la fertilidad al reemplazo debido a presiones económicas, culturales y de reemplazo. El costo de vivir, presiones en las carreras, casarse a una edad bastante más tarde y hace que la fertilidad sea bien baja. Para poder abordar las tasas bajas, el gobierno chino lanzó un gran rango de incentivos para apoyar medidas para tener más niños cuando sea posible de manera económica y social para las familias. Entonces presentaron incentivos financieros para presentar beneficios. Suecia, más allá de tener uno de los paquetes más importantes de incentivos en todo el mundo, la tasa de fertilidad permanece al nivel de reemplazo 2,1. No es algo que llame mucho la atención, pero es muchísimo mejor que el resto de los países europeos del este. En América Latina, la fertilidad ha bajado rápidamente en muchos países de la región, y muchas veces bajo del nivel de reemplazo, pero todavía algunos países continúan ofreciendo incentivos explícitos para poder mantener su fertilidad. Algunos ejemplos, por ejemplo, Uruguay, Chile, Cuba, ofrecen dinero, viviendas, apoyo y también tienen un apoyo bastante importante de paternidad y de maternidad. En los Estados Unidos, la administración de Trump está explorando distintos incentivos para animar a que los americanos tengamos más hijos. De todos modos, hay muy pocos americanos que ven esto como una prioridad. Según la encuesta por Associated Press, los americanos son más probables que quieran que el gobierno se enfoque en los resultados de salud para mejorar los resultados de salud para las mujeres embarazadas, lo cual es algo que estoy totalmente de acuerdo. En África subsahara no hay unas políticas que sean pronatales y la tasa de fertilidad es relativamente alta y la mayor parte de las políticas se enfocan en mejorar la salud maternal y del niño, no necesariamente incrementar la cantidad de niños que nacen. Entonces voy a parar ahora y puedo contestar preguntas. Sonita dice, bueno, muchísimas gracias, es increíble lo que compartiste. Tenemos distintas preguntas para vos y voy a empezar a preguntártelas, ¿ok? El acceso a los anticonceptivos para las mujeres en los Estados Unidos cada vez es más hay mucha incertidumbre con respecto a eso. ¿Estamos viendo que el crecimiento de la población va a crecer en los Estados Unidos? Ana dice, no, creo que no. Ha habido, vamos a ver, embarazos que no son deseados, pero definitivamente no va a haber un gran aumento en el crecimiento de la población. Tal vez suba un poquitito, pero va a ser algo breve. Eso es algo que ha sucedido en muchos países con el pasar de los años. Lo mismo con las políticas de aborto. Bueno, la segunda pregunta viene de Lilia Galindo, de Café con Leche. Lilia, ¿puede hacer su pregunta? Lilia Galindo, ¿estás? Si no, vamos con César. César Oh, Nakun, ¿puede hacer su pregunta? I was muted. Lilia está acá ahora. Lilia estaba en silencio. Okay.
Buenas, su pregunta, por favor. Hola, quería preguntarte, ¿tú piensas que las tendencias de deportación en estos momentos y las bajas tasas de nacimiento indica que la administración tal vez planifique favorecer la inmigración de los países europeos en el futuro? Ana dice, bueno, yo no soy experta en inmigración, como dije al comienzo de mi presentación, me enfoco más que nada en lo que es salud reproductiva y fertilidad. Voy a decirte lo que pienso como ser humano, lo que veo. No sé este tema de Europa. Ellos sí están favoreciendo la inmigración de sudafricanos blancos y tal vez de algunos otros países, pero no hemos visto nada de Europa. Sí, ¿qué puedo decirte? Tal vez eso es un plan, pero no he escuchado nada. Tal vez mis colegas acá tienen otro punto de vista. Bueno, tal vez podemos contestar esa pregunta cuando continuamos con el siguiente em, doctor Cafaro. Tal vez pueda contestar el doctor Cafaro esa pregunta. Bien, Cecil Nacum está preguntando, ¿tenemos las mismas tendencias entre los inmigrantes con respecto a la disminución o el crecimiento de la población? La tendencia que existe ahora refleja en el tipo de economía y el tipo de vida que tiene este país. Creo que no entiendo la pregunta. Creo que estaba preguntando si es la misma tendencia para bajar la fertilidad entre inmigrantes. Ok. Bueno, como estaba mencionando, estos promedios esconden unas diferencias importantes en distintos grupos de población. Si estamos viendo en los grupos de población basándonos en raza o etnicidad, se puede ver que algunos tienen unas tasas más altas que otros. No tengo los números acá, pero creo que entre familias inmigrantes las tasas de fertilidad deben ser más altos. Y de vuelta, son promedios. Los promedios muchas veces no son correctos. Tenemos inmigrantes que vienen de distintos países, distintos lugares, depende. Se podría decir que en general eso es correcto. Las tasas son más altas entre inmigrantes. Gracias. Y la última pregunta es para ustedes, aunque hay varias preguntas en el chat. Corea tiene la población, la tasa de población más baja. ¿Y qué sucedió para tener ese cambio y esa disminución? ¿Y qué nos dice eso de la tasa de natalidad de países? Bueno, no sé, ¿qué tiene que ver con el género? Bueno, no sé, con el género en Corea, donde las mujeres son una gran parte de la fuerza laboral, pero al mismo tiempo están a cargo de la mayoría de las responsabilidades domésticas. Tener hijos se vuelve muy difícil y las normas de género hacen una diferencia en Corea. Yo creo que es una sociedad donde la presión, hay mucha presión en las personas, no solo las mujeres, para hacer ciertas cosas y las mujeres tienen un papel tradicional y ese puede ser un factor importante al explicar por qué tienen tasas de fertilidad tan bajas. Entonces, sí, yo creo que la respuesta está en tu pregunta. Yo creo que el género tiene una gran parte, hace una gran parte del motivo. Hay más preguntas en el chat, Ana, pero vamos a responder algunas de esas preguntas después, al final de nuestra discusión. Le damos la bienvenida a Anu Mantonjan, a Anu Magdakar, perdón, del Mackenzie Global Institute. Gracias, Unita, y gracias por esta oportunidad de interactuar con la comunidad aquí y con los colegas de los medios. Yo represento al Mackenzie Global Institute, que es el brazo investigativo de Mackenzie, y investigo el cambio demográfico y eso se ha convertido en la número uno, número dos
la prioridad número uno o dos en tantas conversaciones que hemos estado haciendo investigaciones, llevando a cabo investigaciones, y los cambios demográficos son los resultados de millones de individuos, de decisiones individuales, pero hay hay una tendencia que puedes ver a nivel global y t- eh, es- estas decisiones individuales combinadas, vemos consecuencias profundas económicas, y estas consecuencias económicas van a obligarnos en las próximas décadas a cuestionar muchos lo que suponemos, las hipótesis de cómo crecemos, de cómo ahorramos, de todo. Nosotros crecemos con cosas intuitivas de cómo funciona nuestra economía, pero esto va a cambiar. Va a haber mucho menos gente jóvenes y muchas más personas mayores, y entonces muchos países van a disminuir la población, y esa es una combinación de esas dos cosas, los cambios demográficos y el que van a disminuir las poblaciones. Entonces, déjame resumir. Primero que nada, la población hasta del 2100, las proyecciones, parece mucho tiempo, pero creemos que van a haber muchos cambios en los próximos 22, 25 años, y estamos mirando el 2050. La primera implicación es que el cambio demográfico va a detener la tasa de el crecimiento económico per cápita, ¿no? Porque si consideras eh, eh, que hay mucho menos personas bajo 65 años, de menos de 65 años, casi jóvenes, entonces hay menos personas en ese grupo, hay mucho más personas de 65 años o más. Este, esta, eh, este número de personas jóvenes está subiendo y después bajando, y estos son países como China, eh, Japón y Corea. Entonces, bien, vemos muchos de estos países que ya han alcanzado un pico, ¿no? Ya han alcanzado su punto máximo, y ya el número de personas jóvenes en la fuerza laboral está disminuyendo. Pero entonces hay otros países como la India, que no han llegado no han alcanzado su punto máximo, pero ya en 5 o 6 años va a suceder. Y solo África ¿verdad? A ese punto. Entonces, cuando miras que, aunque no haya ningún otro cambio en cuanto a cómo funcionamos como economías, va a haber un 1,5 menos por ciento de crecimiento. eh, y eso, o sea, en cuanto al PIB, eso puede significar mucho, y para países como en Estados Unidos, que han estado creciendo como 1%, 1,5 o 2%, y si quitas 0,5% eso es mucho, pero para países subdesarrollados, eso es mucho. 0,5 es mucho. Entonces, disminuir el desarrollo económico, y lo otro es que va a haber más dependencia. En una situación como en Europa del Este, tenemos como 4 personas disponibles para apoyar a una persona de mayor de 64 años. Eso va a disminuir a 2 personas, y eso es muy profundo. Significa que nosotros necesitamos ser más productivos en muchas maneras para producir más en cuanto al trabajo que hacemos. eh, o tenemos que cambiar
cuánto trabajamos y cuánto de nosotros trabajamos. Entonces, algunas eh, de esos hipótesis o suposiciones tienen que cambiar. Para mí, el factor de producción tiene que aumentar y hay una oportunidad con la época de inteligencia artificial y podemos tener y de las personas y de automatización y las personas pueden producir más y pueden disfrutar más los beneficios de retirarse, de jubilarse con una estructura que funciona. Entonces puedo hacer las preguntas, responder preguntas acerca de las consecuencias del análisis de estas palancas. No sé si ya llega a mis 7 minutos. Sí, sí, hay varias preguntas para ti. A mí me gusta hacer una pregunta primero. ¿Qué implicaciones tiene esto en cuanto al sistema de seguro social? Que como sabes, es difícil aún ahora, dado que hay menos personas en la fuerza laboral contribuyendo al programa. Bueno, mientras no analizamos las políticas individualmente, lo que puedo decir es lo siguiente. Si miras la economía macro de Estados Unidos, y es una historia muy similar en Europa del Este, la, no es que las personas dejan de gastar, es la combinación de lo que gastan que cambia, pero ellos sí se salen de la fuerza laboral y esa brecha en lo que ellos consumen y su labor es lo que le decimos la brecha de mayores, ¿no? En Estados Unidos eso se apoya a través de los distintos transfers como de seguridad social. En Europa es como hasta 80% que es posible por esos algunos transfers o transferencias, pero piensen como 10% de impuestos, por ejemplo, en los impuestos de las personas que trabajan para poder apoyar estos gastos, porque la mitad son el sistema de seguro social. Eso señala a, vamos a decir, otras cosas, organizaciones basadas en la comunidad han estimado eso mejor que nosotros, pero sí en Estados Unidos, en otros países se ha visto que cuando esa brecha aumenta, pueden aumentar 10 a 15% en un aumento para esas transferencias que se necesitan, ¿no? Entonces, la idea de ser más productivo y aumentar la productividad y para la producción económica, el crecimiento económico es importante. Sí, le voy a preguntar a Ana Cruz, eh, disculpe, ¿qué sector de de economía americana está mejor adaptada para adaptarse a una economía con menos trabajos? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Hacemos investigaciones muy profundas en cuanto a la inteligencia artificial en distintos sectores. Lo que yo diría es que más de la mitad de todo el trabajo que se hace en Estados Unidos hoy en día tienen el potencial técnico de ser potenciado por inteligencia artificial o eso puede ser en el área digital o robótico para trabajo más físico que tiene que ver moviendo a las personas o de cuidados, algunos trabajos de cuidados de salud, pero no quiere decir que podemos trabajar con 50% menos, ¿no? Eso es una curva que crece lentamente y muchos nuevos trabajos van a surgir como resultado de esta productividad, pero yo diría que muchos sectores en particular con distintas funciones como en finanzas, cosas administrativas, ventas, muchas de esas cosas, marketing, incluyen eh,
tipo de trabajo de patrones que más y más puede producir a la inteligencia artificial. Y no es que se la podemos dar a ellos, necesitamos personas para que trabajen con esas herramientas de inteligencia artificial. Sí, sí, no quiere decir que se van a perder tantos trabajos. Sí, se está diciendo que las personas tienen que capacitarse para trabajar con inteligencia artificial para aumentar su productividad y en muchos sectores, esto es cierto. Y sí, eso creo que en todos los sectores vemos grandes oportunidades. Gracias. Carlos Roa, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? Ok. Hola, gracias, Sunita. Mi pregunta es, comparando las decisiones culturales o individuales en cuanto a la tasa de nacimiento, de natalidad. ¿Esto es personal o económico? Yo creo que Ana habló. The total fertility rate. And I want to say that what is really interesting to me as a Yo creo que Ana había non-fertility hablado en detalle acerca de qué es lo que está health person, but what's haciendo really que stark suceda, is that this is lo que es la just tasa total de globally what's fertilidad, happened, the ¿verdad? decline in Lo que fertility está rate. From manejando la tasa de standpoint, fertilidad total. results Pero point también to quiero that. decir que es muy But we are interesante para seeing, mí, como una based persona que no on trabaja en various la different levels, demografía, y that it's también como no trabaja en virtually lo que all es la stabilizing. salud And once this pública, goes pero creo que below hay the una development gran assessment of 2 or 2.1, cambio, it's tendencia almost global e impossible. And we universal, have la seen disminución de la tasa de evidence that it's fertilidad. possible Y to bring viene it de down distintos sustainably. niveles, baja a distintos So niveles, while pero lo there que are estamos a viendo, host of basado en individual, todos los cultural, and personal distintos decisions, eh, I would still say that there are some factores que universal están manejando este cambio, el hecho es economic que está drivers, o including disminuyendo o evolving estabilizándose as y tiene que ver con el commodities, reemplazo, right, ¿verdad? Del in 2 o versus in terms 2.1 of how y we es can casi again, imposible, no hemos visto with other todavía people, how evidencia much que es freedom and independence posible we traer de have. Do we vuelta esa depend on social sostenibilidad. media Entonces, to meet a some pesar de que boundaries? hay, There could be por a host ejemplo, of different muchas reasons, decisiones but what I take personales, away is it's a very culturales, individuales, universal también human diría phenomenon que as opposed to very hay specific distintos individual or cultural motivos specific. universales, se podría decir económicos, que estamos evolucionando, ¿no? La humanidad y vamos tomando decisiones acerca de cómo participamos con otras personas con más libertad, con más independencia, como queremos. Dependen también de las redes sociales para poder satisfacer nuestras necesidades. Puede haber distintos motivos, pero lo que yo diría es que es un fenómeno humano universal en vez de algo en particular para una cultura, un individuo. Bueno, Diana Martínez tiene otra pregunta. Mi pregunta es la siguiente. En todo el mundo, parte del desarrollo de la seguridad en la estructura familiar es tener familias grandes. Entonces, en momentos de crisis, por ejemplo, podemos apoyarnos entre sí. Si estamos envejeciendo, nos podemos apoyar con la fuerza laboral, ¿verdad? También nos apoyamos financieramente. eh, y definitivamente cuando estamos envejeciendo, los padres o, por ejemplo, miembros de la familia enfermos que tienen familias con muchas personas, se apoyan entre sí. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que las personas teniendo familias más pequeñas, me pregunto cuál es el impacto que esto va a existir? Ok, ¿por qué no dejamos que Anu conteste esa pregunta? Diana, I do think Anu, there's a strong yo link creo que and a really important point that that question makes. And I Yo think that creo is not que, say correlation or que causation, está but haciendo, Diana está definitely one haciendo of una the buena parallel pregunta, trends to the decline in fertility muy rates in interesante. No older puedo hablar adults. acerca de lo que es la Some correlación o sort la of, causa y efecto, pero definitivamente una de las socially-on tendencias trends, paralelas para right, la that disminución de las bring tasas de in fertilidad other ha sido el stakeholders that aumento provide support. de It could be the state, it could be contratos the system sociales, of family trayendo a structures otras that we partes have, interesadas que proveen things that apoyo. move Pueden ser el from Estado, puede ser el private family sistema domain to de a more public or impuestos y social transferencias domain que has tenemos, gone hand cosas in como hand with mover de fertility una rates familia declining. privada a algo más público, And I tiene que think there ver, will be está innovation and change in the interconectado social con la contract disminución de overall las as we tasas de consider fertilidad. smaller Y creo families. que Part of it vamos a might be estar a little bit of, teniendo moving cambios back to e this idea of innovaciones en el aging contrato in place, for social en example. So general, let's cuando take care estamos of older teniendo people familias más away from, pequeñas. Parte de todo ese cambio puede for ser, por social ejemplo, responsibility and back to people who el may need envejecer, family por support. ejemplo. There are many ways in which this La story could responsabilidad play social o out, but pública y I de think it vuelta al goes back tema to del saying if we can envejecer, el mobilize apoyo economic familiar resources to do
Y entonces de muchas maneras se podría mencionar eso, pero esto tiene que ver si estamos generando recursos económicos, cómo hacer eso, y el contrato social, cómo evoluciona mano a mano con eso, porque tenemos que pensar acerca de la próxima generación y sus responsabilidades y cómo financiar eso. Entonces pasa a ser una pregunta que tiene que ver, eh, me gustaría poder contestarla mejor, pero es así. Bien, entonces Wei Lu tiene una pregunta muy interesante. Wei Lu, ¿puede hacer su pregunta, por favor? ¿Puedes salir de silencio, Wei? Oh, yeah. Hi. Bueno, sí. Yeah, yeah, yeah. Yeah, my question is Ok, just more mi about, pregunta es I más guess, from alrededor where de, I mostly report, bueno, where en Los South Ángeles raising es a donde child yo especially trabajo. high. El costo de criar So un I niño es wonder, especialmente do you alto en Los see Ángeles. child Entonces me pregunta, infertility as ¿tú something ves policy si to try to la reverse or disminución something en la society fertilidad, should algo que adapt como to? político debería revertirlo o algo que la sociedad Coming tiene back que to the adaptarse? economic consequences Bueno, of demographic volvemos change, de it's vuelta certainly al true punto de that las in the next consecuencias 20 to 25 económicas years, del cambio even if demográfico. we Es reverse verdad que en los successfully últimos the 20, fertility 25 rate años, today, inclusive you're si not going to see reversemos any de manera exitosa la workforce tasa de benefits fertilidad or hoy, no vas a effects ver in ningún the coming two efecto decades because o we will beneficios en las actually 2 décadas que end up están por venir, porque de hecho having vamos a to terminar, ¿se educate entiende? the next generation of Educando those a la new próxima births generación before de they come aquellos into the workforce later, nuevos right? So in the eh, very long term, nacimientos increasing antes de que livelihoods entren a and la policy fuerza changes laboral is después. something that Entonces, a largo countries can certainly plazo, think about, societies el can certainly think aumento a la about, tasa de but fertilidad por in medio the two de decade or políticas es 25-year algo que los time países frame that pueden we're estar looking at, we've considerando, lived through pero en this, estas 2 décadas, and 25 changing años que fertility estamos rate mirando, is tenemos not que going pasar por to eso y have that kind of cambiar la tasa de impact. fertilidad no va a I'd tener also ese love tipo to de say that impacto. based También on our simulations, quiero decir raising que, immigration rates, basándonos en nuestras if you rely on that tasas, lever si alone, it aumentamos becomes las tasas de impossible to migración, absorb si because dependes the solo immigration de ese levels would have to go aspecto, up pasa a one and a ser half to maybe imposible four times absorberlo. or five Tiene que times ser in más various 1.5, countries if 4 we veces, rely on 5 immigration rates veces más alone or en distintos immigration rates países si alone. estamos dependiendo And so solo en las all of tasas de this then inmigración. comes back to saying even Entonces, if lo affordability que is la a problem, política de we have to inmigración solve that dice es problem que for sí, a aunque host of sea real que la asequibilidad sea un economic and problema, tenemos que resolver productivity ese related problema por reasons, distintos motivos primarily and in the near term of que the next son 20 years before we get del to ámbito should we económico solve y them for productivo, long-term antes que fertility nada, benefits. a corto plazo, en estos 20 años, antes de poder eh, resolver los beneficios de fertilidad a largo plazo. Muchísimas gracias, Anu. Tenemos más preguntas para ti. Y estas preguntas están en el chat. Si puedes ir contestándolas, sería estupendo. Y después vamos a hacerte una última ronda de preguntas. Ahora vamos a presentar al doctor Philip Caparo de Colorado State University, que va a discutir los impactos del medio ambiente en la población, la disminución y también en la influencia que tiene el crecimiento de la población y la inmigración. Bienvenido, doctor Cafaro. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar con la comunidad. American Community Media y muchas gracias a todos los periodistas que están intentando ir a fondo con estos temas más importantes. Es importante, antes que nada, que digamos que muchas de las historias acerca de la población últimamente están proyectando, son historias acerca del futuro. ¿Qué está pasando si nuestra población disminuye en años que están por venir? Y es importante centrarnos, arraigarnos en la realidad. Por ahora, la población está creciendo en los Estados Unidos. Está creciendo a nivel mundial. La ONU nos dice que la población mundial creció entre unas 60, 70 millones de personas. Se proyecta que la población mundial tal vez se nivele para los 2080 de vuelta. Otras personas que trabajan en la demografía tal vez tienen otras proyecciones, pero de vuelta, no tenemos un problema inmediato de la población disminuyendo o nada así. Similarmente, en los Estados Unidos, en el 2000, según el censo, la población era 281 millones de personas.
Hoy tenemos 343 millones de personas de vuelta. Tenemos a 60 millones más personas que teníamos hace 25 años atrás. Entonces, la población de los Estados Unidos está creciendo. Entonces, yo digo todo esto porque vengo desde otra perspectiva. Yo me estoy enfocando en temas de sostenibilidad y ustedes han estado haciendo informes acerca de estas historias y las noticias del medio ambiente no son muy buenas últimamente. Por ejemplo, tenemos leyes, noticias del medio ambiente que son terribles. Me refiero a los glaciares que se están derritiendo, los océanos que están siendo acidificados. También tenemos incendios de tamaños creíbles y sin precedentes. También tenemos distintas tormentas tropicales que son cada vez más y son cada vez más severas. Tenemos unas sequías que jamás hemos tenido. También los arrecifes están muriendo y también las selvas boreales están muriendo. Tenemos pérdidas de aves masivas en América del Norte y en todos lados. Y tenemos también una cantidad de insectos masivos que se están muriendo en todo el mundo. Entonces hay un tema muy delicado con las noticias del medio ambiente y esos detalles, la causa aproximada de todo esto depende y también tenemos una economía humana que está creciendo, que está sirviendo a las necesidades y deseos sin precedentes para muchas personas. En 1925, hace 100 años atrás, teníamos alrededor de 2 billones, 2.000 millones de personas en toda la Tierra. Ahora tenemos más de 4 veces ese número. Tenemos 8.2 mil millones de personas en el mundo y obviamente somos más poderosos, tenemos bastante más poder y también tenemos tecnología más poderosa, somos más ricos y también eso está manejando los problemas del medio ambiente. La humanidad generalmente está generando tanto carbono en la atmósfera que hace que haga muchísimo más que hace 100 años atrás. Somos más ricos, tenemos más poder en nuestra tecnología, estamos desplazando a las aves y los insectos, a las ranas y a los peces, a los grandes gatos y a las salamandras. Entonces necesitamos un hábitat para esas utilizaciones. Y está todo fragmentado, está todo siendo degradado debido a la actividad económica que está aumentando. En la presentación de ANU estaba hablando acerca de las preocupaciones que vamos a perder medio porcentaje de lo que es el crecimiento económico global debido a la baja tasa de infertilidad. Entonces, francamente, yo estoy preocupado acerca del 2.5-3% del crecimiento económico anual. Entonces, probablemente lo que está sucediendo está degradando todo el ecosistema global cuando estamos hablando acerca de nuestro bienestar y nuestra salud, porque estamos tomando mucho. Entonces, de aquí en adelante, ustedes saben, quiero decir esto a ustedes como periodistas y quiero decir, esta no es la historia que ustedes están contando. Cuando leo acerca de los problemas del medio ambiente o lo que está sucediendo en la COP30, lo que sucedió en Brasil o lo que fuese, yo escucho acerca de muchos detalles que pueden ser distintos, distintas programaciones, y escucho acerca de los cambios tecnológicos. Y casi nunca, honestamente, se escucha una declaración directa acerca del hecho que los seres humanos estamos tomando demasiado, estamos pidiendo demasiado, estamos contaminando demasiado. Y creo que tenemos que empezar a ver de este tema de una manera distinta. Tenemos que empezar a pensar en distintas áreas en la cual sería bastante más fácil básicamente pedir menos. Para poder cambiar nuestro punto de vista económico, en donde tenemos cosas suficientes en vez de crecimiento sin parar, creo que vamos a tener que hacer eso. Pero voy a decir que va a ser difícil de acá en adelante. Entonces, un área en donde estamos teniendo progreso es disminución de la fertilidad. En algunos lugares, en vez de terminar con el crecimiento de la población, inclusive a disminuir las poblaciones. Entonces, aquí les ofrezco una sugerencia radical. En vez de intentar
buscar políticas para que vengan más personas, para que tengamos más niños, para traer a más gente en nuestras fronteras, yo diría, empezar a movernos de una manera más sostenible. Tenemos que empezar a considerar la disminución en la población. Y eso es algo posible. En muchas partes del mundo desarrollado, las tasas de fertilidad están bastante más bajos que a la tasa del reemplazo. Si estamos dispuestos también a considerar reducir la inmigración a los Estados Unidos, por ejemplo, hacia la Unión Europea, hacia Australia, podríamos empezar a llegar a ese número pico de la población muchísimo más antes. Podríamos empezar a disminuir nuestros números. Y eso tiene que ver también con siendo parte de las sociedades sostenibles. Ustedes básicamente están haciendo las historias, están reportando estas historias. Y ustedes saben que 8.000 millones de personas no son sostenibles en la planeta Tierra. Y no hay ninguna cantidad de cooperación internacional, ninguna cantidad de tecnología increíble que va a hacer que eso sea más sostenible. Pero 6.000 millones o 4.000 millones de personas tal vez pueda ser algo sostenible si podemos irnos hacia esa cantidad. No todo al mismo tiempo, pero en los próximos 100 años, si podemos tener una chance para crear sociedades sostenibles. Si me permites, Sunita, para ponerlo en el contexto de los Estados Unidos, para hablar de los números, las proyecciones de la población estadounidense para el 2100, ahora mismo en los Estados Unidos, se estima que vamos a tener a 343 o 344 millones de personas. Si combinamos con las tasas netas de inmigración de 1 millón anualmente, lo cual puede ser un poquito más bajo con los números que tenemos ahora, básicamente estamos estabilizando nuestra población a eh, estamos mirando 210, serían unos 370 millones. En vez, si incrementamos eso a 2 millones con la migración neta anual, estamos teniendo un promedio bajo la administración de Biden. Si estamos mirando la población de 493 millones para el 2100, es lo que una persona que trabaja en economía preferiría. Sin embargo, no creo que eso sea ni cercano a ser sostenibles. Entonces, eso te da un poquito de sentido acerca de cómo funcionan los números de inmigración, cómo puede influenciar la población en los Estados Unidos de aquí en adelante. Entonces, ahora quiero contestar preguntas. Hay una pregunta que hacen muchos periodistas. Al reducir la inmigración de los Estados Unidos y Europa, no estamos reduciendo la población global, simplemente la estamos moviendo a otros países. ¿Vos estás de acuerdo con esa declaración o podés contestar eso? Sí, yo no estaría de acuerdo porque como dijo nuestro primer orador, cuando miras la población de cualquier lugar, es una función de cuatro distintos factores: inmigración, fertilidad, tasa de fertilidad, mortalidad, todo eso. Pero sí es verdad que cuando miras a las personas mudándose de un lugar a otro, es solo eso, pero las personas que estudian demográficas te dirían que eso hace una diferencia en las decisiones de fertilidad de las personas. Es más complicado mirar a lo que las políticas de inmigración le harán a las tendencias de población. No sé la respuesta a tu pregunta. Los demógrafos discuten eso, pero yo diría que si eres un ciudadano de Estados Unidos, debes de enfocarte en la pregunta: ¿cómo podemos reducir la población en Estados Unidos? Eso es parte de crear una sociedad sostenible. Yo sé que no hablamos de eso, pero lo es. Y similarmente, si vives en Francia o India o China, tu enfoque debe ser ese. Y el gobierno debe crear política de migración según eso. Interesante. Orhan, ¿puedes hacer tu primera pregunta del doctor Cafaro? Yes, I think, Sí. yeah, do you hear me okay? ¿Me escuchan bien? Sí. So, okay, I am checking my Ok, first estoy question. revisando mi primera pregunta. I'm sorry, what is my first Pregúntame, question? ¿cuál fue mi primera pregunta? Nuestros Yes, líderes our current actuales, sí, nuestros líderes políticos actuales están, so are they taking seriously
no están subestimando la seriedad. Bueno, yo creo que si miras al mundo desarrollado, están tomando este cambio en serio, pero están tomando el mensaje equivocado de esto. De nuevo, muchas de estas cosas son determinadas por por la economía, económica. Entonces, no podemos crecer tanto si la población de crecer. En vez de eso, tenemos que preguntar cuáles son las implicaciones de crecer, de que las poblaciones crezcan o disminuyan en cuanto a preservar servicios de ecosistemas. Gracias. Aracelis Martínez, ¿puedes hacer tu pregunta? Hello, Sunita. Hola, Sunita. Sí. Can you hear me now? ¿Me puedes escuchar ahora? Well, Sí. I was Bueno, wondering if yo you me estaba have preguntando si information tienen on información fertility rate acerca de among las Mexican tasas de women, fertilidad en particularly cuanto a among las Latino mujeres women in the United inmigrantes, States. especialmente I have this latinas, question particularmente because latinas en Estados Unidos. Tengo esta normally pregunta porque Latino normalmente women in the las States mujeres latinas have more children en los than, Estados Unidos for tienen example, más hijos que, Mexico. por ejemplo, But en after all México, this en Estados Unidos. anti-immigrant climate Pero that después we are de este experiencing, clima I wonder if anti-inmigrante, me this is a pregunto factor that si esto caused es un fertility rates to decline que in ha immigrants causado in the que country. las tasas de fertilidad disminuyan en el país. Sí, em, hace varios años yo publiqué unas proyecciones de población en Estados Unidos donde estaba mirando específicamente eso. Y como dijo el primer orador, fue muy interesante ver cómo distintos grupos que vienen a Estados Unidos que cambiaron sus decisiones de fertilidad en la mayoría de los casos y sobre todo moverse de un país a Estados Unidos condujo a menos hijos por mujer, pero habían varios países, incluyendo México, que las mujeres vinieron a Estados Unidos y tenían tasas de fertilidad más altas. Eso fue muy interesante. Yo honestamente no tengo muy buenos datos o números en cuanto a eso. Henrietta Burroughs, ¿puedes hacer tu pregunta? Ella es de East Palo Alto hoy, o East Palo Alto Today. Gracias, Sunita. Me parece a mí que sus comentarios acerca de restringir la inmigración tienen que ver con el plan de Trump. Reducir la población global parece mejor para el planeta, pero al mismo tiempo, ¿cómo disminuyes la inmigración éticamente, moralmente, de una manera humana? Y también me parece que reducir la inmigración afecta a los derechos de los seres humanos de buscar una mejor vida y alcanzar sus sueños y proveer a sus familias al buscar cosas mejores. Restringir la inmigración de la forma que lo estamos haciendo, a no ser que tengas mejores ideas, sugerencias, o sea, continúa aumentando lo de los ricos y los que tienen menos se empobrecen más. Sí, eso es una muy buena pregunta. Para ser más provocador, yo diría que el Departamento de Comercio de Estados Unidos ama el hecho de que tú y yo y todos los liberales van a hacer esas preguntas porque ellos quieren altas tasas de migración para poder tener su fuerza laboral que sea eh, excesiva, ¿no? La primera parte tenía que ver con la administración de Trump, las tácticas de ellos fuertes de, de implementar las leyes de inmigración. Por otro lado, eso nos hace preguntarnos, ¿vamos a reforzar nuestras leyes de inmigración, implementarlas o no? Eso, no hay forma de hacer eso sin decirle a algunas personas, eres una buena persona, no vamos a decir cosas feas de ustedes, pero si están en este país ilegalmente se le va a deportar. Creo que no es fácil después de décadas de
fracasar en hacer eso, de cambiarlo. Entonces, su pregunta es muy difícil de responder en una forma práctica, pero yo estoy de acuerdo que mucho de lo que está haciendo la administración de Trump no es la forma correcta de hacerlo. La segunda parte de su pregunta es también muy buena eh, lo que nos hace pensar que cuando la mayoría de las personas que vienen a este país no vienen para que se les regale nada, ni hacerle daño a las personas que ya están aquí, como dijo, están aquí para mejorar sus vidas y las vidas de sus familiares. Y específicamente dijo, no tienen el derecho a hacerlo si lo que estás diciendo es que ellos no tienen el derecho de emigrar donde quieran para tener una mejor vida. Yo creo que la respuesta es no. Pero podemos debatir eso. Y yo agregaría un punto a esto. ¿Quieres tener, quieres que las personas tengan derechos a mejorar sus vidas y a tener buenas vidas? Y eso incluye todo tipo de cosas como agua y comida suficiente y un entorno decente. Lo que hemos hecho es que hemos creado un sistema donde estamos tomando cada vez más y queremos darle más cosas buenas a las personas. Queremos eso también para nosotros mismos, otros ciudadanos y personas a través del mundo. Y estamos empezando a ver ecosistemas que se están derrumbando porque estamos tomando demasiado. Entonces, la respuesta es que tomemos menos y eso puede involucrar, claro, queremos que todo el mundo tenga todo el derecho de tener todos los niños que quieren, pero eso puede funcionar en un mundo donde hay una escasez ecológica o problemas ecológicos. Sí, así que puede ser difícil, pero haces buenas preguntas. Podemos decirle a la gente rica que toma menos sin privar a las personas que tienen menos. Yo creo que tenemos que decir a la gente rica que tome menos. Si quieren hablar del cambio climático, yo creo que la gente rica no debe ser decenas de vuelos al año, ¿no? Pero sí, y generando todo esa contaminación, pero sí, pero igual, si mucho más gente está tomando vuelos, vas a abrumar el sistema. Pues sí, podemos tener eh, un informe entero en este tema, pero lo voy a dejar con una pregunta que tiene Sandy para el doctor Langer. ¿Cómo las relaciones de género impacta que las mujeres están viendo que los hombres no valen la pena y eso está causando que la población disminuya? Disculpa, ¿puede repetir que los hombres no valen la pena, que ellas se pueden cuidar por sí mismas? Yo no creo que las mujeres piensan o dicen eso, pero las relaciones de género definitivamente contribuyen a la disminución de género porque las mujeres no pueden hacer bien los papeles, todos los papeles que se esperan de ellos. Tienen que trabajar por un salario y a nivel muy alto, profesional y otras veces menos, pero igual tienen que venir a la casa y luego estar a cargo de las ocupaciones del hogar, ¿no? Doméstica, la responsabilidad doméstica. Entonces, los hombres deben de estar más involucrados. Entonces, yo creo que nos vas a preguntar que hagamos un último comentario, ¿no? Yo creo que lo puedo vincular a mi respuesta. Sí, ¿nos puedes decir, resumir en 30 segundos? Sí, yo diría, a mí me alegra que Henrietta mencionara el aspecto de derechos humanos porque no hemos hablado de eso. Y yo creo que muchos de los incentivos son simplemente formas de cumplir con los derechos de las personas, deben de estar en pie, no para que la gente pueda pagar por sus gastos básicos y los cuidados de niños y todo. Entonces, esa parte es muy importante
muy, muy importante. Yo creo que no debemos de eh, hacer el mensaje en cuanto a aumentar las tasas de fertilidad. Simplemente es lo que las personas merecen. Entonces, yo, yo creo que mis 30 segundos se acabaron. Vamos a pasar a Philip para que nos compartas los 30 segundos. Sí, es claro. La humanidad está ahora mismo estamos sobrepasando ecológicamente lo que podemos. En el futuro, la existencia de muchas especies con quien compartimos el planeta está impactados por eso. Entonces tenemos que ser mejores personas, ser menos avariciosos, estar dispuestos a compartir y hay que tener menos, porque no vamos a todos conseguir eh, la santidad en los últimos años. Y la última palabra de Anu. Anu, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Sí, creo que la pregunta fundamental que confronta el mundo hoy es cuál es el nivel mínimo de suficiencia económica. Y yo creo que eso ya pasamos la época que era $2 al día, ¿no? En la línea de pobreza. Si piensas las necesidades, en las necesidades de vivienda decente, de cuidados médicos, la barra es como $12 al día, pero basada en esas medidas, más de 4 mil millones de personas no tienen un nivel, un estándar de vida adecuado. Entonces, no creo que podamos solucionar eso a través de la inmigración o poblaciones que deben de crecer, pero tenemos que buscar la forma de invertir en la infraestructura y en una fuerza laboral más productiva y que pueda mitigar los cambios climáticos, pero sí, eso es la mejor herramienta para aumentar el nivel de vida. Gracias a todos por una conversación muy robusta y de verdad le damos la bienvenida. Y periodistas, los vemos la semana que viene. Gracias.